Buenos días, vamos a continuar nuestro avance de hoy. Nos toca el tema de precipitación y disolución de hidróxidos metálicos. Con este tema, todos los hidróxidos se comportan según lo que vamos a mostrar ahora. Tenemos la precipitación y disolución de hidróxidos metálicos. El KPS, ya nosotros sabemos que nos ayuda a predecir y disolver los precipitados, y sabemos que en un hidróxido que tenga un metal con una valencia va a recibir un OH. Entonces la concentración del metal por la concentración del OH tiene que ser mayor que el KPS para que se forme el precipitado. Cuando se empieza a disolver, la concentración del metal más por la concentración del hidróxido tiene que ser menor, ¿no? Eso es aquí. Eso es lo que hemos aprendido ya, ¿no? Desde hace bastante que estamos hablando sobre eso. Entonces, empecemos directamente con si yo tengo, por ejemplo, un hidróxido como el que vamos a hablar ahorita, que es el hidróxido de hierro, este que está aquí, el KPS tendríamos que multiplicar la concentración del metal y el OH elevado al cubo, ¿no? Cuando tengamos un metal que es divalente, el OH va a tener elevado al cuadrado. Entonces, como esto va a variar, las fórmulas que vamos a utilizar entonces van a estar diferenciadas entre un monovalente, un divalente y un trivalente, ¿no? Es decir, el hidróxido, por ejemplo, el FCl3, ese es un trivalente, ¿no? Un K, entre paréntesis, OH, cierro paréntesis, 2, es un divalente, ¿no? Y el hidróxido de sodio es un monovalente. Esos tres son los ejemplos que le puedo dar ahorita, y cada uno va a tener una fórmula diferente, porque cuando lo disocio, perdón, esto es OH, le puse OH, ahí. Cuando lo disocio, cada uno de ellos van a tener una fórmula diferente, ¿no? Fíjense en este primer ejemplo. Calcular el pH al cual empieza a precipitar el hidróxido de hierro a partir de una solución 0,1 molar de tricloruro de hierro, cuyo KPS es 3.8 por 10 a la menos 38. Entonces, lo que me están preguntando primero es a qué pH empieza. Acuérdense que aunque aquí me estén dando la concentración que coincide, perdón, coincide con 10 a la menos 2, no tengo que tomarla en cuenta, porque cuando me preguntan cuándo empieza, siempre ustedes tienen que acordarse 10 a la menos 2. ¿Cuándo termina? 10 a la menos 5. ¿No ve? Entonces, aunque aquí yo le ponga 0.5 molar y le pregunte cuándo empieza, ustedes inmediatamente tienen, me está preguntando cuándo empieza, es 10 a la menos 5. Es 10 a la menos 2. Si yo les digo en qué pH se encuentra una solución 0,5 molar, ahí sí ustedes tienen que calcular con la concentración, ¿no? Entonces, disociamos el hidróxido de hierro y me dice que tengo el hierro más 3OH. Aquí entonces, el KPS sería el producto de la concentración del hierro por el producto de la concentración del OH elevado a la 3. Como lo que me está pidiendo es
pH, pero estamos en hidróxidos, entonces yo voy a buscar la concentración de OH, que es igual a la raíz de KPS sobre el hierro, raíz cúbica, ¿no? Aquí yo tendría el hierro, pasa para acá dividiendo, ¿no? Aquí yo pondría hierro. Y como el OH queda elevado a la 3, al ponerle la raíz cúbica de los dos lados, me queda, elimino el OH, ¿no ven? ¿Se entiende? Este es el despeje que se hace para este tipo de compuesto. Al despejar el OH, sustituyo en mi ecuación raíz del KPS 3.8 por 10 a la menos 38 y 10 a la menos 2, que es 0.01, me da que el OH es 1.56 por 10 a la menos 12. Saco el logaritmo del OH y me queda que mi pH es 11.8. Y para llegar a pH, solamente resto 14 menos 11.80 y me da 2.2, ¿no? El pH entonces, al que inicia, es 2.2. Lo vamos a guardar. Este 2.2 lo vamos a graficar luego. No me piden en qué pH termina, pero vamos a calcularlo aquí inmediatamente. El pH al cual la concentración de hierro en la solución exceda a 10 a la menos 5, donde el precipitado es completo, ¿no? Que es decir, es donde termina. Entonces, ¿dónde termina? Despejamos y colocamos 10 a la menos 5, que es la concentración donde termina, y me da 1.56 por 10 a la menos 11. Este pOH, logaritmo de la concentración de OH, da 10.80 menos 14, 3.19. Entonces yo tengo mis dos valores, 2.2 y 3.19. Gráfico, y aquí tengo a la 10 a la menos 2, 2.2, y a la 10 a la menos 5, 3.19. Pero el ejercicio me preguntaba cuál es el pH que empieza a precipitar. Si fuera así, simplemente la respuesta es 2.2. ¿Cuál es la condición en que se encuentra el hidróxido de hierro? Empieza a precipitar en 2.2 y termina en 3.19. Entonces, como ustedes ven, este es muy parecido a los ejercicios que hemos hecho, solo cambia la fórmula. Y estos son mucho más fáciles porque no entra las constantes de acidez, solamente es la relación entre KPS y la concentración de OH. Solo que tengan mucho cuidado con lo que le expliqué sobre el monoprótico, diprótico y triprótico, ¿no? Cuando tiene un OH, no lleva, es OH es igual a KPS sobre la concentración del metal. Cuando lleva un 2 OH sería raíz cuadrada. Y cuando lleva 3, raíz cúbica. Una pregunta, dígame. La concentración de metal siempre va a ser al inicio 10 elevado a la menos 2, ¿no ven? Esa es la solución, sí. Siempre. Si no te dicen lo contrario, ¿no? Porque yo les dije ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el pH de un hidróxido cuya concentración es 0,5 molar? Ahí usted, 0,5 molar, tendría que dividir KPS entre 0,5 molar y calcular el pH, el pOH y después el pH. Ese sería, si me dicen en qué condición me encuentro a esa concentración. Pero, si me preguntan siempre cuándo empieza y cuándo termina, esas dos palabritas, ustedes inmediatamente tienen que referirse
a las concentraciones, ¿no? Que tenemos en ese cuadrito. Ese cuadrito ustedes se lo van a hacer y lo van a memorizar, ¿no ven? ¿Cuándo empieza? Concentración crítica 10 a la menos 2. ¿Cuándo termina? Concentración crítica 10 a la menos 5. ¿Cuándo empieza a disolverse? 10 a la menos 5. ¿Cuándo está totalmente disuelto? 10 a la menos 2. ¿Ok? Bien. Entonces, Sí. dentro de los hidróxidos, nosotros tenemos que trabajar con los anfóteros. Estos precipitados, vamos a verlo en una curva completa. Nosotros solamente hemos visto la curva de la precipitación. ¿No ven? Voy a, aquí mismo en este gráfico que está aquí, yo no sé si este hierro que estábamos analizando es un anfótero. Todavía yo no le he comentado. Bueno, aquí ya aparece, ¿no? Como hierro 3 es un anfótero. ¿Y qué significa? Significa que... ¿dónde está? Aquí. Significa que si yo sigo adicionándole reactivo, este compuesto que está aquí, ¿no? Que empieza a disolverse en el mismo pH en el que está, 3.9, va a empezar a disolverse. Y eso es lo que se le llama la curva completa. Y va a terminar por acá. Vamos a suponer. Entonces yo voy a calcular ahora el pH en el que empieza a disolverse y en el pH en el que termina de disolverse. Pero eso es solamente para los anfóteros, para estos compuestos que vamos a hablar aquí. Estos son cationes que forman precipitado en presencia de oxidrilo y que solubilizan en el exceso del mismo reactivo, ¿no? Entonces yo tengo en mi tubito, vamos a suponer hierro, ¿no? Le agrego mi primera gotita de OH e empieza a formar un precipitado. Otra gotita precipita, otra gotita precipita. Y sigo adicionándole hasta que va a llegar un momento en que agrego la primera gota y empieza a disolverse. Sigo adicionando, sigue disolviéndose, hasta que tengo un exceso de reactivo y se disuelve totalmente el precipitado. Entonces, ese es un anfótero, ¿ya? ¿Y cuáles son? Son aluminio más 3, hierro más 3, zinc más 2, cromo más 2, magnesio más 2 y estroncio más 2. Entonces, acuérdense, esto también podrían hacer un cuadrito y ponerlo como anfóteros. ¿Qué es lo que pasa? Se forma un compuesto adicional ahora, ¿no? Por ejemplo, en el aluminio, que es el primero que está aquí. Aluminio más 3 OH, se forma el precipitado de hidróxido de aluminio. Pero si yo a ese hidróxido de aluminio le empiezo a agregar exceso de OH, se me forma el compuesto que es un complejo, este tetrahidroxoaluminato, se va a llamar, ¿no? Y tenemos entonces para este compuesto una constante de redisolución que está aquí. Esta constante de redisolución está aquí, la constante de redisolución, que sería el complejo multiplicado por la concentración del agua. Entonces, este dato, si le dan en un ejercicio, ojo, si le dan un ejercicio, ¿en qué condición se encuentra el hidróxido de zinc? ¿No? En una solución tal. Y ahí ustedes calculan cuándo empieza a precipitar y cuándo termina. Y ahí me van a decir, doctor, ¿tengo que calcular cuándo se disuelve? No, porque yo no le estoy dando la constante de redisolución. Si yo le doy la constante de redisolución, ese sí tienen que calcularlo cuándo empieza, cuándo termina y su respectivo cuándo se disuelve y cuándo está totalmente redisuelto. Veamos este ejemplo. Calcule el pH en el cual empieza a precipitar el hidróxido de aluminio
y al cual se redisuelve en exceso de OH. Graficar la curva de solubilidad y el pH. Entonces, fíjense, me están dando KPS y me están dando K de redisolución. Entonces, yo tengo las dos constantes. Este es un ejercicio que hay que hacerlo completo. El hidróxido de aluminio sabemos que se disocia en aluminio más 3 OH. Y despejo y uso mi formulita, raíz cúbica de KPS sobre aluminio, y con eso encuentro los OH. Ahora, para la redisolución es como yo tenía aquí el ion hidronio, ¿lo ven? Por el complejo y la constante de redisolución. Entonces, cuando yo despejo hidronio, ¿qué tengo? Que este complejo pasa dividiendo. Esta concentración van a ser siempre los valores críticos, 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Pero vamos a empezar por 10 a la menos 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar el ejercicio. Se calcula normalmente, entonces, pH inicial de la concentración de OH cuando inicia, la KPS sobre el 10 a la menos 2 inicial, la raíz cúbica, y me da 1.09 por 10 a la menos 10. El pOH 9.96 y el pH es 4.4. ¿Cuándo termina? A las 10 a la menos 5. Aplico la misma fórmula, solo sustituyo 10 a la menos 2 por 10 a la menos 5 y me da el OH 1.09 por 10 a la menos 9. Y el pOH 8.96. Entonces yo tengo pH inicial 10.04, pH final 8.96. ¿Cuándo empieza a redisolverse? Inicia con 10 a la menos 5. ¿No? Calculo el hidroxilo en la constante de redisolución que ya nos dieron, 1 por 10 a la menos 11, dividido 10 a la menos 5. Y me da 1 por 10 a la menos 6 y su pH 6. Esto es directo, ¿no? Logaritmo de menos la concentración es 6. Y cuando finaliza, 10 a la menos 2, divido la constante de redisolución sobre 10 a la menos 2 y me da 1 por 10 a la menos 9. El pH final es 9. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Hacer el gráfico. ¿Cuándo empieza a precipitar? 10 a la menos 2, 404. ¿Cuándo termina de precipitar? 10 a la menos 5, 5.04. ¿No? Esto es pOH 8.96, le resto 14, 5.04. Ahora, cuando se empieza a disolver a pH 6, que le corresponde a 10 a la menos 5, y cuando termina, pH 9. Ese es entonces el gráfico que tiene que aparecer en un ejercicio de precipitación y redisolución. ¿Quiénes hacen este tipo de reacción? Solo los hidróxidos anfóteros, ¿no? Solo los hidróxidos anfóteros. ¿Cuáles son esos hidróxidos? Hemos dicho que aluminio más 2, aluminio más 3, perdón, hierro más 3, Si más 2, cromo más 2, magnesio más 2 y estroncio más 2. ¿Se entendió? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. ¿en qué condición se encuentra el precipitado del hidróxido de aluminio a pH 3? Totalmente disuelto. Totalmente disuelto. Totalmente A disuelto. pH 7. Casi precipitado. Está Casi disuelto. Empezando a redisolver. Empezando a redisolverse, exactamente. Es decir, empieza en 6, está redisolviéndose, sería, ¿no? Y si yo digo pH 9.2, Disuelto. Totalmente Está redisuelto. totalmente disuelto.
totalmente disuelto, no tienen ya que decir re. Totalmente disuelto. Entonces tenemos dos entre pH menor a 4 y pH mayor a 9, todo el hidróxido de aluminio estaría disuelto. ¿No ven? Entre 4 y 5 es precipitado. Fíjense que en los hidróxidos el rango de precipitado va a ser siempre menor. Va a ser 1, ¿no? 1 o 2, dependiendo de cuántos hidroxilos tenga. Vamos a ver aquí el aluminio. Calcule el pH a los cuales empieza a precipitar el hidróxido de aluminio, el cual se redisuelve en exceso de OH. Graficar la curva de solubilidad de pH. Entonces, fíjense, otra vez me dan, ¿no es el mismo ejercicio? ¿Cuál es el que hemos hecho? De aluminio también, ¿no? Es el mismo. Este es el mismo ejercicio, pero bueno. Vamos a ver otro. Sí, es el mismo. La redisolución, 6 y 9. Aquí miren, vamos a ver, este ya un poquito más complicadito, porque tiene una mezcla de 3 hidróxidos. Hidróxido de aluminio, hidróxido de cobre, hidróxido de hierro. Me dan los KPS. Me dice, se tiene una solución en la que se disuelven 40 gramos de bicarbonato de sodio en 300 ml de solución. En esta solución se le agrega aluminio, cobre y hierro en concentración 0,1 molar. Para todos los cationes, demostrar cuál es la relación y si se puede separar a pH constante. Me están dando las 3 KPS y me están dando la constante de acidez del ácido carbónico. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con los 40 gramos de bicarbonato de sodio en 300 ml, yo tengo que calcular, en esto que está aquí, yo tengo que calcular el pH de la solución. ¿Ya? Eso me sirve solamente para calcular el pH de la solución. Y para eso tengo mis dos constantes, K1 y K2. Una solución de bicarbonato de sodio, lo que voy a hacer entonces, necesito las concentraciones. Fíjense que el carbonato de sodio se disocia en carbonato ácido. Tengo una molécula de carbonato y esto, si le agrego agua, se me vuelve a formar el ácido carbónico. Entonces, es un ácido poliprótico y para eso yo solamente tengo que multiplicar la K1 y K2 y sacarle la raíz cuadrada. ¿Ya? Si me hubieran dicho cuál es el pH del carbonato ácido de sodio, ahí yo solamente multiplicaba K1 por la concentración, pero como me están diciendo del carbonato de sodio, directamente es las dos constantes. Entonces multiplico 4 por 10 a la menos 7, por 5 por 10 a la menos 11, y le saco la raíz, y me da una concentración de hidroxilo de 4,47 por 10 a la menos 9. ¿Ya? Esto sería el pH del medio. Si yo saco el pH, ¿alguien tiene una máquina que saque el logaritmo para que me diga cuánto da ese pH? Pero debe estar cerca de 8. Logaritmo de 4,47 por 10 a la menos 9, por favor. 8.34, doctor. 8,34. Entonces acuérdense de ese pH, ¿ya? Ahora, vamos de nuevo aquí. Para demostrar cuál es la relación de los 3 cationes. Yo puedo hacer dos cosas. La primera
es ver decía que podemos ver dos formas para saber en qué condición se encuentra. Con esta concentración de OH que tengo aquí, ¿ya? ¿Cómo llegué a esa concentración de OH? La fórmula del pH es igual a menos logaritmo de la concentración. Menos logaritmo de la concentración. Yo cuando hablo rápido no le pongo el menos porque me imagino que ya ustedes eso lo saben, ¿no? Y la concentración de OH que tengo aquí tendría dos formas para calcular. Una es dividir 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH de hidronio, que le va a dar esto, el 2.23 por 10 a la menos 6, o 14 menos el pH que ustedes encontraron ahorita, que es un poco más complicado, y de ahí sacan antilogaritmo. Y ese antilogaritmo tiene que darle 2.23 por 10 a la menos 6. ¿No? Entonces, con este valor que yo tengo aquí... Ese se corta, no se escucha bien, se ha entrecortado. No sé si... No se escucha bien, en serio. Sí, parece que bajó Dicen- mi señal de internet. Dicen, se ha entrecortado esa parte donde... Sí. Le decía que estos salen de dos formas, ¿no ven? Cuando ustedes calculan el pH, vamos a ver si lo puedo escribir. pH es igual a menos logaritmo de la concentración, menos el log de la concentración de quién? Del ácido del hidronio, que es H3OH. En este caso, ahí solamente tenían que poner 447 por 10 a la menos 9. Y le da, ¿cuánto fue que me dijeron? 34. 8.64. 34. 34, ok. 8.34. Para yo sacar el OH, pH más pOH da 14, ¿no ven? Entonces yo, para pOH, ay, que no sé escribir con esto. pOH sería igual a 14 menos 8.34. ¿Cuánto da? 5,66. 8.34. ¿5 66. Ya. Y tengo que buscar ahora OH. Este sigue siendo POH, ¿no? Entonces, para buscar OH es aplicar antilogaritmo OH es igual al menos, perdón, antilogaritmo de menos 5.66. Y eso ya le tiene que dar la concentración de OH, que está aquí. 2.23 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, con ese valor, Dale 2,18 por 10 a la menos 6. debe haber alguna diferencia de decimal aquí. Pero bueno, ok. Ya entendieron cómo se llega a este valor, ¿no ve? Sí. Ya, lo voy a borrar todo porque necesito avanzar la página. Pongan presente, por favor. No me había olvidado en el chat. Entonces, con ese valor, yo voy a calcular cuál es la concentración de los cationes
con esta concentración, ¿no? No usando los valores críticos. Miren, entonces, si yo la concentración del cobre, 3.2 por 10 a la menos 5, la divido entre la concentración de OH al cuadrado, fíjense que este número es muy grande. Decía que con este valor que hemos encontrado de OH, vamos a buscar las concentraciones de los cationes. En este caso el cobre, 3.2 por 10 a la menos 5, que es su KPS, dividido la concentración de OH al cuadrado, me da este número muy alto. Muy, muy alto. Entonces, eso significa que el cobre está totalmente disuelto. El hierro, lo mismo, dividido entre a la 3, me da un valor también alto, 36, totalmente disuelto. Y para el hidróxido de aluminio, cuando divido, me da 1.7 por 10 a la menos 5, un valor muy bajo, por lo tanto está totalmente precipitado. ¿Ya? Eso es una forma de responder. ¿En qué condición se encuentra? El cobre y el hierro están totalmente disueltos. El aluminio está totalmente precipitado. Ahora, si aplicamos lo que ya aprendimos con los valores críticos, sería esta parte de aquí, inicia a las 10 a la menos 2 y termina a 10 a la menos 5. Entonces, fíjense, buscamos para el cobre, 10 a la menos 2 me da 12.75. Para el hierro, 10 a la menos 2, 9.53. Y para el aluminio, 4.4. Y cuando termina, aplicamos la misma fórmula y me da 14.25, 10.35 y 5.04. Como me pregunta en qué condición se encuentran estos tres cationes y si se puede separar a pH constante. Ya calculamos el pH del medio con estos 40 gramos de bicarbonato de sodio en 300 ml de solución. Fíjense que no necesitamos la concentración porque hemos explicado que es un ácido poliprótico y que me da el pH con esta fórmula. Raíz de K1 por K2. Y de ahí buscamos el pH, que ya tenemos que era 8 punto algo. Y a partir de ahí también encontramos el OH que me interesa, porque con esto yo puedo saber mis concentraciones de los tres cationes que estoy buscando. Busco la concentración del cobre y me dice que me da este número enorme, 6.434.877. Es un número excesivamente grande, por lo tanto, para eso yo lo catalogo como que el cobre está totalmente disuelto. El hierro me da también un valor elevado, por lo tanto, está totalmente disuelto. Y el aluminio no, el aluminio me da un valor muy pequeñito, que me dice que entonces está totalmente precipitado. Pero esto no me indica en el pH 8 en qué condiciones están, ¿no ve? Entonces yo para el pH 8 tengo que saber cuándo empieza y cuándo termina de precipitar cada uno de los cationes. Y aplico mis fórmulas. Fíjense que para el cobre, como tiene 2 OH, le saco la raíz cuadrada. El hidróxido de hierro, como tiene 3, le saco la raíz cúbica. Y el aluminio, como tiene 3 OH, también le saco la raíz cúbica. Para el inicio uso 10 a la menos 2 y tenemos aquí los 3 pH. 12.75 para el cobre, 9.53 para el hierro y 4.04 para el aluminio. ¿Cuándo termina? Uso 10 a la menos 5. Para el cobre, 14.25. Para el hierro, 10.53. Y para el aluminio, 5.4. Y grafico, ¿no? Entonces aquí yo tengo el aluminio, empezó en el 404 y terminó en el 504. El
Hierro en el 9,53 y terminó en el 10,53. Y el cobre empezó en el 12,75 y terminó en el 14,25. Aquí hay, es 12,25, 12,75, sí, está bien. Entonces fíjense que tengo mis tres gráficos, ¿no? ¿Y cuál es el pH del medio que calculamos? 8,34 y aquí lo tengo en mi línea que me dice el pH del medio. Entonces, según lo que calculamos al inicio, podemos ver que el cobre y el hierro están totalmente disueltos todavía, porque no hemos alcanzado el pH 9,53 ni el 12,75. Y el aluminio está totalmente precipitado, según el ejercicio que hemos hecho. ¿Ya? Porque si yo le pusiera ahorita su K de redisolución, yo estoy seguro que el aluminio estaría también disuelto por el exceso de concentración. ¿Se entendió esto? Sí. ¿O volvemos otra vez? ¿Se puede explicar, doctor? ¿Me puede explicar de nuevo, por favor, Alice? Ya. Quiero que me digan si ya saben cómo calcular el pH inicial y el pH final. Sí. Ya, exactamente. Entonces, eso se mantiene. pH inicial, calculamos para el OH del aluminio 404, utilizando 10 a la menos 2, ¿no ven? 10 a la menos 2, vamos aquí. Voy a hacer la línea 10 a la menos 2, está aquí para el aluminio. Y 10 a la menos 5, aquí para el aluminio. Entonces hago mi gráfico, ¿no? Todo lo que está debajo del gráfico significa que es precipitado. Para el hierro calculamos y me dio 9,53. Y para el cobre 12,75. ¿Cuándo termina? Para el hierro 10,53 y para el cobre 14,25. ¿De dónde sale este 8,34 que está aquí? Eso viene del medio que decía que había carbonato de sodio, ¿no ve? Calculamos K1 por K2 y le sacamos la raíz cuadrada y buscamos el pH. Y me dice que era 8,34. Entonces, ¿en qué condición está cada uno de esos precipitados? Fíjense que el hierro y el cobre todavía no han empezado a precipitar, ninguno de los dos. Por lo tanto, ambos están disueltos, ¿no? Estos dos están disueltos. Y este que está aquí se supone que está precipitado. Hasta ahí termina el ejercicio. Con esto que yo he puesto aquí. El hidróxido de aluminio permanece precipitado. El hierro se encuentra disuelto y el cobre se encuentra disuelto. Y eso coincide con lo que hicimos al principio del ejercicio, en el que yo tomé y busqué las concentraciones, ¿se acuerdan? Vamos arriba de nuevo. ¿No? ¿Qué condiciones? Con la concentración de OH yo busqué las concentraciones de cobre y me dice este número enorme que está aquí. Eso significa que está totalmente disuelto. El hierro también tengo un número grande, significa que está totalmente disuelto. Y el aluminio un número muy pequeño, porque es 10 a la menos 5, totalmente precipitado. Entonces coincide este cálculo que hemos hecho aquí con el que hemos visualizado en el gráfico. Les decía que el ejercicio termina ahí. ¿Por qué? Porque no me dieron K de redisolución, ¿no ve? Si yo le hubiera dado la K de redisolución, yo le digo que, por ejemplo, el aluminio debería estar disuelto nuevamente. ¿Ya? Porque
Si calculamos, esto estaría aquí entre 6 y 7, ¿no ven? Y está con 8, entonces estaría ya disuelto también el hidróxido de aluminio. Pero terminó el ejercicio, no hay que calcular porque no me dieron KD disolución. A ver qué más viene. Ok, ese sería el avance por el día de hoy. Los hidróxidos anfóteros, vamos a hacer un repaso de nuevo. ¿Cuáles son los hidróxidos anfóteros? Aquí está. Son los que hacen la curva completa. ¿Qué quiere decir cuando hacen la curva completa? Que se tiene que calcular cuándo empieza a precipitar y cuándo termina. Y cuándo empieza a disolverse y cuándo termina. ¿Quiénes son esos hidróxidos anfóteros? Estos que están ahí. Aluminio, hierro, zinc, cromo, manganeso y estroncio. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Sí? Cuando empieza, los valores críticos, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5. Solo que esta se utiliza la fórmula directa de los hidróxidos. A partir de la fórmula del KPS, yo despejo mi concentración de OH y como la mayoría de los hidróxidos son di o trihidróxidos, entonces vamos a trabajar con raíz cúbica o raíz cuadrada según el número de OHs que yo tenga presente. Eso por favor no se le olvide, ¿de acuerdo? Y para calcular la redisolución, tienen que darme la constante de redisolución, que es la concentración del complejo por la concentración de hidronios. Entonces, aquí yo despejo hidronios y puedo buscar los pH de cuando empieza a disolverse y cuando termina. Nos vemos entonces, chicas, el jueves. Ya dicen. Vayan estudiando desde hoy. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Hasta luego.